ideología dominante es la ideología de las clases dominantes, porque cuando consigamos que no sea así, habremos hecho la revolución. Claro, lo que pasa es que, claro, hay grados y grados, y es verdad que ellos han planificado. Yo tengo un documento del año 78 con el gobierno de UCD, en el cual es un seminario secreto, me pasaron la filtración de las aseguradoras privadas, la industria farmacéutica, el gran capital y los grandes medios de comunicación, en el cual planifican una campaña, planifican año 78, fijaros si ha llovido, para hablar del deterioro de la burocratización de los servicios públicos, de los privilegios de los trabajadores de la sanidad, de la lentitud del proceso administrativo, de todo lo que justificaba, en definitiva, la privatización. Ahora hablábamos esta mañana con los compañeros de la CSI, y es muy importante saberlo, si en el Estado español todavía queda algo de sanidad pública, es porque hay trabajadores y trabajadoras de la sanidad con empleo, con características de empleo público, de calidad y con derechos. Si fuéramos como sucede en Inglaterra, que los médicos tienen un contrato de servicio con la administración, es decir, son autónomos, la administración les paga pero no son asalariados, y el resto de trabajadores fueran eventuales, la sanidad pública haría años que está como la sanidad en Gran Bretaña, que están cerrando hospitales públicos por quiebra, y era la mejor de toda Europa en los años 60-70. El mayor obstáculo para la privatización es el 60% que hay, que es cada vez menor, de trabajadores y trabajadoras con empleo público. Es exactamente lo contrario de lo que la población cree. Y las condiciones de trabajo, de agobio, de presión con las que se está trabajando en la sanidad, no solamente es un incremento del nivel de explotación como trabajadores, sino que está, como decía, poniendo en peligro la vida de la gente, ¿no? Entonces, por otro lado, yo lo decía ayer en la charla, es importantísimo que entendamos que, hablando de servicios públicos y de sanidad, y en general de cualquier aspecto de la vida de un trabajador o trabajadora, sepamos que esto es una crisis económica del capitalismo, una crisis estructural para la que no tienen salida, pero que ellos la conciben, como siempre conciben las crisis económicas, como una oportunidad para quitar del medio todo lo no competitivo, para la concentración de capital y para preparar un nuevo periodo de acumulación. ¿Cómo? Penetrando el capital en todos los espacios de la vida social donde todavía no había entrado y liquidando masivamente derechos sociales y laborales, ¿no? Entonces yo ponía el ejemplo, y lo cito porque me parece importante que la gente lo lea. Hay un artículo de Vicente Navarro la semana pasada, yo creo que fue el jueves, en Público, pero doy el título porque se puede buscar fácilmente en Google, que se llama el BCE, el Banco Central Europeo, lobby de la banca privada. Entonces, plantea con toda claridad cómo hay una carta que tiene carácter de ley de hierro, que se traslada a la Constitución este verano, imponiendo el carácter de prioridad absoluta del pago de la deuda y de los intereses de la deuda sobre cualquier otro tipo de gasto público. Y por otro lado, en una carta del antiguo director del Banco Central Europeo, Trichet, y de Fernández Ordóñez, el del Banco de España, planteando que el Banco Central Europeo no comprará deuda española, de esa que sabemos, de la prima de riesgo que anda por el 7%, etc., no comprará prima de riesgo española si no disminuyen drásticamente las transferencias públicas a las prestaciones por desempleo, al paro. Es decir, trabajadores, la mayor cantidad posible de gente sin recibir nada para que estén en condiciones de trabajar por un bocado. Disminución drástica
de las pensiones públicas, a mayor gloria de los planes de pensiones privados y privatización de la sanidad y de la educación. Esas son condiciones de hierro del Banco Central Europeo para evitar la quiebra y la bancarrota del Estado español. Es decir, lo que es importantísimo que en Asturias y en todos los lugares del Estado sepamos, no es que qué van a hacer, que ha venido Rajoy, que a ver por dónde andará, es que lo van a hacer, y lo haría el PSOE, y lo haría quien gobernara, que no tuviera claro que la única alternativa seria de vida, de supervivencia, estamos hablando de las clases populares, de la clase obrera, es plantear seriamente un cambio de hegemonía. Un cambio de hegemonía quiere decir no solamente de ideas, sino de poder. Hoy el plantearse el aumento del gasto social en educación o en sanidad es ser un antisistema. Es ser un antisistema. A mucha honra diríamos algunos, pero eso que se usa antisistema como si fuera un terrorista peligroso, es situarse fuera de los parámetros del capitalismo realmente existente. Es decir, la salida del euro, la salida de la Unión Europea, la nacionalización de la banca, la salida de la OTAN. ¿Sabéis a cuánto asciende la deuda del Ministerio de Defensa en la compra del armamento más sofisticado, de los tanques Leopard, de los Eurofighter, los aviones Eurofighter? 30.000 millones de euros para ir a masacrar a los libios, para ir a masacrar a los afganos y ahora seguramente a los sirios. O sea, ¿qué mundo es este? Es decir, pero eso quiere decir que los pueblos, que la gente nos tenemos que organizar, y que ayer lo decíamos, la autodeterminación no es que los vascos voten si quieren ser independientes o no, que también. La autodeterminación es como pueblo soberano hacernos cargo de nuestra vida y de nuestro futuro, porque es que no puede ser, o sea, no puede ser que cuatro mangantes en los gobiernos, haciendo todo lo contrario de lo que han dicho en los programas electorales, o colocando directamente a banqueros como en Italia o como en Grecia, banqueros a presidir gobiernos, gente de Goldman Sachs, estén decidiendo nuestra vida y la de nuestros hijos y nuestro futuro. Eso no puede ser. Entonces, ahora nos estamos enfrentando, y ya estoy hablando de política general, pero claro, de política, que quiere decir lo de todos, no quiere decir lo de los cuatro políticos. Política quiere decir lo de todo, y lo de todos, y es nuestro futuro, pues tendremos que asumirlo, porque así no va la cosa, así no va la cosa. Las elecciones han sido una farsa, en los procesos sindicales, en los sindicatos mayoritarios son de corrupción. En el movimiento popular, yo quiero decirlo con preocupación, y desde el 15M se está inoculando por personas muy interesadas en la antiorganización, es decir, todo tipo de organización está corrompida, lo cual es ponernos de manos y pies para que nos pongan las cadenas, porque de uno en uno no somos nada. Sin organización, y hay sindicatos muy honestos, como la CSI, como otros muchos en el Estado, hay organizaciones políticas que no están subvencionadas. Yo lo que miraría es de quién come cada cual. Si la gente está comiendo de los presupuestos generales del Estado, de lo que le da el patrón por hacer un convenio, tú de ese no te puedes fiar. Ahora, ¿eso quiere decir que no te puedes organizar con nadie? Para eso es precisamente lo que está aumentando las tasas de suicidio. Porque cuando estamos hablando de la vida, no estamos hablando de metáforas, estamos hablando de aumento. En Grecia ha aumentado en el sexto, por cierto, por si hay alguien interesado, cito el trabajo, es de un señor que se llama, y lo digo pronunciado en casticísimo, David Stuckler, con CK, por si alguien lo quiere buscar en Google. Bueno, ha hecho estudios importantísimos, pero uno sobre Grecia demuestra que la tasa de suicidio se ha incrementado en un 40% en los 6 primeros meses del 2011 con respecto a los 6 primeros meses de 2010.
un dato. Dice, fuentes fiables dan cuenta de que se están produciendo autoinfecciones del SIDA para tener derecho a una pensión. Es decir, ¿qué sociedad se está engendrando? Y por el contrario, en otro estudio sobre la ex Unión Soviética, este hombre es interesantísimo lo que está haciendo y es un hombre que no tiene, que yo sepa, nada que ver con la izquierda, además parece un pastor protestante, pero está haciendo estudios que son dinamita. Por ejemplo, el tío demuestra con datos de la OMS y de la OCDE cómo en los países que siguen las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional se ha disparado la tasa de mortalidad por tuberculosis y los que no la han seguido está disminuyendo. Es decir, el Fondo Monetario Internacional es un atentado contra la salud de los pueblos, directamente. Y curiosamente también este hombre algo debe tener importante en la cabeza porque ha estudiado la mortalidad comparándola con el nivel de organización social de la gente. En los sitios donde mayor organización social hay, ante las mismas situaciones de paro, etcétera, la mortalidad es mucho menor que en los sitios donde hay menor nivel de organización. Es decir, que la solidaridad y la organización de los pueblos es en sí mismo no solo mejor porque podemos conseguir más cosas, sino que es un factor de salud, lo cual por otra parte es lógico, es decir, que no es lo mismo estar sin trabajo y desahuciado y estar intentando luchar más que nadie por cambiar las cosas que irte muriendo poco a poco dándole al tinto rodazo al puente, que es lo que desgraciadamente pasa.